Dios les bendiga. Una vez más estamos para continuar con el estudio del Evangelio de San Juan. Terminamos en el versículo 18 y hoy continuamos en el versículo 19 del capítulo 1 y nos encontramos con esta lectura que dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Quiere decir que ellos fueron buscando respuesta de este hombre al cual acudían las multitudes confesando pecados, y él los bautizaba para arrepentimiento. Este hombre, los sacerdotes y los levitas fueron a preguntarle de parte de judíos si era Elías. ¿Por qué si era Elías? Porque en el Antiguo Testamento está profetizado, y como él mismo dice, como dijo el profeta Isaías, de que ese mensajero iba a venir antes que el Señor. Y entonces él niega ser Elías, él niega ser un profeta, él niega ser el Cristo. Pero él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. También en el libro de Malaquías está la profecía sobre Juan el Bautista, capítulo 3, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El cual preparará el camino. Quiere decir que Juan el Bautista, fue un profeta que vino, que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Fue anunciado para venir antes de que Jesús comenzara su ministerio. Tenemos más datos nosotros. Por ejemplo, el Mateo habla de Juan el Bautista y nos da algunos datos interesantes que nosotros queremos compartir en este momento. Dice en el capítulo 3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Y dice cómo estaba vestido. En el versículo 4 de Mateo dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Nosotros allí vimos que los que vinieron de parte de los judíos le preguntaron si él era Elías. ¿Y por qué le preguntaron eso? Ellos ellos sabían cómo se vestía Elías, el profeta del Antiguo Testamento, que hacía descender fuego del cielo, que oraba a Dios y no llovía, y oraba a Dios y volvía a llover, y cosas tremendas sucedían a través de su vida. El profeta Elías, que fue arrebatado al cielo sin ver muerte, algo muy, muy interesante que nos dice la Biblia. Entonces, ellos como judíos conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento, y ellos habían leído, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 8, que dice, viene en una conversación, ¿verdad? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, igual que Juan. Entonces él les dijo: es Elías Tisbita. Quiere decir que Juan se vestía igual que Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Por eso ellos le preguntaron si era Elías. Y el Mateo sigue describiendo y dice: y salía a él
Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, acá tenemos una descripción de Juan el Bautista, de su predicación fuerte, una predicación de arrepentimiento, una predicación donde él les decía a los fariseos, le decía generación de víboras. Pero había otros que venían confesando sus pecados. Quiere decir que Juan el Bautista tuvo un ministerio muy fuerte de parte de Dios. Fue una cosa muy especial, fue un ministerio corto, pero de gran poder, ya que Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue consagrado para Dios, y eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Nos dice de quién era hijo, y entonces nosotros vamos redondeando diríamos los datos sobre Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. San Lucas capítulo 1, versículo 5. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dos personas justas que andaban en los mandamientos del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y entonces ahí vemos la descripción de su padre, de su madre, y cómo milagrosamente, por la mano de Dios, un ángel le manda a decir que esa mujer que había sido estéril y que ya era de edad avanzada iba a tener un hijo, y que ese hijo se iba a llamar Juan. Y este fue precisamente Juan el Bautista, del cual estamos hoy leyendo en el libro de Juan. Y dice más la Escritura en Lucas: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí aparece otra vez Elías. Pero Juan no es Elías, sino que tiene el espíritu y el poder de Elías. Pero él no es Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para eso vino Juan, para preparar al Señor Jesucristo, que venía después de él, preparar un pueblo bien dispuesto. Quiere decir que todas esas personas que escuchaban el mensaje de Juan y que se arrepentían y que confesaban sus pecados y que
y que realmente sentían ese arrepentimiento profundo a través de la predicación de Juan, luego ellos serían llevados al Señor Jesucristo por el mismo Juan. Así que volvemos al libro de Juan, ya tenemos una noción de quién es Juan el Bautista. En el versículo 24 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Lo seguían interrogando. Ellos tenían mucha inquietud de saber quién era este que bautizaba, que la gente venía confesando sus pecados. Y ellos en verdad estaban esperando al Mesías. Y veían en este hombre un poder muy grande, dado por Dios. Recién leímos que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Aún nosotros vemos allí en el Evangelio de Lucas, cuando María va a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan, cómo Juan salta, dice, en el vientre de la madre, cuando María, la Virgen María, ya embarazada de Jesús, va a visitar, porque ellas eran primas, va a visitar a Elizabeth, y ya Juan ahí ya salta y dice que es lleno del Espíritu Santo, en el vientre de la madre. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es decir, ya Jesús estaba presente en el pueblo, solamente que no se había dado a conocer. Este es el que viene después de mí, dice Juan. Juan empieza a hablar de Jesús. El que es antes de mí. O sea que ya les está diciendo algo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Cómo antes de mí? Bueno, ahí nos da la pauta de que Jesús se hizo hombre, pero Él siempre existió, porque Él es Dios, y Dios es eterno. Dice: este es el que viene después de mí, Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan se pone en el lugar que va, a pesar de todo ese poder que Dios le había dado, de esa santidad, de esa llenura del Espíritu Santo, que lo hacía vivir en el desierto y alimentarse de una manera especial, con miel silvestre y langostas. Él, aún siendo enormemente usado por el Señor en esa prédica tan fuerte, él se pone en el lugar correcto. Dice: yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y está hablando del que viene después de él, hablando de Jesús, que todavía no había comenzado su ministerio. Y eso es para todos nosotros, los creyentes, los que hemos sido regenerados, para que nosotros no nos exaltemos a nosotros mismos, sino que le demos toda la gloria, la honra y el poder a Jesucristo, porque fue Él, son de Él y para Él, para su gloria, que Él nos ha salvado y nos ha dado esta vida nueva. Estas cosas sucedieron, dice en el 28, en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá nosotros encontramos una frase muy interesante. Dice: el Cordero de Dios. ¿Cómo es llamado Jesús por Juan el Bautista? El Cordero de Dios. Y es muy importante esta expresión, porque allí en Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que ese Cordero que es Jesús ya estaba predestinado como sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Pero aparte dice
que este Cordero es el que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que en la ley se cubría el pecado con el sacrificio, aquellos diferentes sacrificios que estaban estipulados en la ley, que cada persona traía por sus pecados y que permanentemente todos los años tenía que acudir al templo para la expiación de esos pecados, a través de ritos que ya estaban estipulados y que los sacerdotes continuamente ofrecían delante de Dios por sus propias vidas y también por la vida de aquellos que venían a presentar esa ofrenda. Pero acá tenemos algo muy diferente. Juan el Bautista no dice que el Cordero de Dios va a cubrir los pecados, sino que dice que los va a quitar. Y esto es fundamental, porque cuando tus pecados y los míos son perdonados a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, nuestros pecados son totalmente quitados, borrados y echados al fondo del mar. Y cada vez que pecamos, que lo hacemos todos los días, y pedimos perdón al Señor, dice que esa sangre nos limpia de todo pecado. Y tenemos comunión unos con otros y con el Padre. Así que sí será importante este cambio que va a haber. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cosas muy importantes que dice la Escritura acá. Juan había recibido de parte de Dios, no sabemos de qué manera, la señal de que cuando viniera Jesús, él iba a saber, porque el Espíritu Santo se iba a presentar con forma de paloma sobre Jesús, cuando Jesús viniera a bautizarse, porque Jesús vino a bautizarse y vino a Juan el Bautista, que era el que bautizaba. Y entonces cuando Jesús viene a bautizarse, ese relato está en el libro de Lucas, desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, y entonces Juan el Bautista entiende claramente que ese es Jesús el que quita el pecado del mundo, y no solo que lo quita, sino que también dice claramente que Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces tenemos una afirmación que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que además Jesús es el que va a bautizar, según Juan, con el Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere cuando dice que Él va a bautizar con el Espíritu Santo? Bueno, lo estaremos viendo en este mismo libro de Juan, o quizás para la próxima enseñanza que vamos a seguir con todo este estudio, podemos profundizar un poco más en el bautismo del Espíritu Santo del cual habla Juan, y que tan importante es para los creyentes, es para cada uno de los que hemos recibido ese bautismo, porque ese bautismo nos permite
ser hijos de Dios. Ese bautismo nos permite ser iglesia, nos permite ser el cuerpo de Cristo en la tierra, nos permite ser esa familia de Dios, bautizados en un cuerpo. Bueno, por hoy hemos terminado. Esperemos que esta palabra, este estudio sea de bendición para todos ustedes. Nos vemos prontamente. Que Dios les bendiga.